Vamos a empezar con el segundo panel de esta cuarta jornada por el Estado de Derecho. Mi nombre es Juan Montero, soy magistrado del Juzgado de lo Penal II de Albacete y, bueno, quería agradecer especialmente pues, a los motores de estas jornadas, que son Cristina de Vicente, que ha estado antes, y Francisco Azas, que estará después. Son los dos tesoros que tenemos en la asociación, o dos de los tesoros, que desde hace ya 4 años pues, impulsaron estas jornadas por el Estado de Derecho que creo que están pues, mereciendo realmente la pena, ¿no? Sobre todo por la calidad de los ponentes. Así que nada, muchas gracias a ellos, a Cris y a Fran, y mi felicitación también por poner en marcha esto. ¿Por qué estoy yo aquí? Bueno, pues Antonio, a mi izquierda, tuve 2 preparadores, Antonio fue uno de ellos, así que me hacía mucha ilusión que participara, y cuando me lo propusieron Cris y Fran, pues yo encantado. Y Víctor, bueno, pues es un poco, como ahora explicaré, el profesor al que todos adorábamos en la escuela judicial, ¿no? por su brillantez. Explicar el currículum de los mismos, pues como hubiera pasado con los anteriores ponentes, ¿no? Hemos tenido, creo que casi todos no sé si es un poco desafortunada la palabra chute, ¿no? Pero bueno, ha estado muy bien, ¿no? La primera mesa, hemos disfrutado mucho. Jaime Lozano, no voy a decir que lo teman en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero bueno, ya son 5 o 6 cuestiones prejudiciales que ha planteado y se las han comprado, entre comillas, todas, aunque él siempre me matiza y me dice, bueno, hay una que fue a medias, pero bueno, es una mente muy lúcida y muy querida en Castilla-La Mancha, y me permito por eso la pequeña licencia de citarle, ¿no? Y de incidir en su valía, que ha sido reconocida en media docena de ocasiones en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, extractar los currículums de Víctor y de Jaime, perdón, de Víctor y de Antonio, pues podríamos agotar toda la hora, con lo cual me voy a limitar a decir que Antonio Narváez, aunque no lo pone en su currículum, bueno, fue número 1 de su promoción y además aprobó en un periquete, creo que no pasó de 15 meses o 16 meses, y bueno, ha sido fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, empezó en el 82, luego fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Teruel, fiscal ante el Tribunal Constitucional durante 10 años, después teniente fiscal del Tribunal Supremo, magistrado del Tribunal Constitucional durante 9 años, estuvo hasta enero del año 2023, creo en ese sentido que es muy de agradecer por su parte que, habiendo estado 9 años en el Tribunal Constitucional, haya querido estar hoy aquí y tocar un tema pues, delicado. Y recientemente, desde el mes de septiembre del año 2025, es magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, con lo cual pues, su capacidad y su valía está fuera de toda duda, y desde la asociación queremos agradecerle muy especialmente que haya tenido la valentía, en cierto modo, ¿no? y el deseo de estar aquí con nosotros y hablar sobre el Tribunal Constitucional. Y por lo que respecta a Víctor Ferreres, pues bueno, siempre diré lo mismo, ¿no? Cuando llegas a la escuela judicial, Fran y yo, que somos de la misma promoción, llegamos en 2007, y lo primero que te decían los funcionarios era, veréis con Víctor y tal. Bueno, uno pensaba, bueno, no será para tanto, ¿no? Dice, siempre es el mejor evaluado en la escuela, y así fue durante 10 años, y tenerlo aquí, pues, es también, bueno, pues un motivo de enorme alegría, ¿no? Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pompeu Fabra y profesor visitante en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, licenciado en Derecho también por la Universidad de Barcelona y doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor de la Escuela Judicial durante 10 años y autor de numerosos libros y artículos en materia de justicia constitucional, derechos fundamentales, integración europea y arbitraje. Yo leí alguna vez, incluso que estaba en alguna quiniela para el Tribunal Constitucional, y bueno, muchos, bueno, tenemos uno que ha estado, ¿no? Y tenemos uno que pudo estar, y lo maravilloso de Víctor, y con esto acabo, es que, bueno, en la escuela al final, después de un año, todos nos acabamos, o muchos nos acabamos conociendo, ¿no? Y sabes más o menos la sensibilidad de cada compañero o compañera, ¿no? Y tal, y Víctor era absolutamente reconocido y admirado por gente de todo tipo, ¿no? De toda ideología y de cualquier sensibilidad, ¿no? Y yo creo que eso, unido a las extraordinarias valoraciones que tenía en las encuestas de final de curso, pues
pone de manifiesto la dimensión, ¿no?, del catedrático. Así que nada, son las 12 menos 20, vamos con un poquito de retraso, hay una tercera mesa también, entonces, bueno, ruego a los ponentes que bueno, la idea es estar 20-25 minutos cada uno de ellos, ¿vale? Y luego alguna pregunta si alguien quiere realizar. Bueno, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Juan, por tus palabras de cariño, que son más de cariño y de amistad que de otra cosa, de hace casi 30 años, cuando preparamos juntos las oposiciones, pero también yo, aunque era el preparador, al tomarle los temas, de alguna manera me enteraba de temas que realmente pues no estaba al día, como era, por ejemplo, el civil o el penal, porque entonces ya estaba en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Y, por supuesto, agradecer al Foro Judicial Independiente la invitación que ha tenido para poder participar en estas jornadas. Por tanto, mi agradecimiento tanto para él como para Cristina, que está ahí también. Yo tenía preparado aquí un guión, pero la verdad es que, vista la excelencia de la ponencia anterior, pues prescindo de él y sencillamente lo que voy a hacer son una serie de reflexiones, teniendo en cuenta algo muy importante, y es que para mí fue un verdadero privilegio y un honor haber estado en el Tribunal Constitucional, primero como fiscal 10 años y luego, como ha dicho Juan, como magistrado durante, no llegó a los 9 años, fueron 8 años y medio, pero en todo caso la experiencia para cualquier jurista estar en un órgano de garantías constitucionales como es el Tribunal Constitucional, para mí fue un verdadero privilegio, un honor y, por tanto, digamos, el Tribunal Constitucional, de alguna manera, después de los 18 años y medio que he estado en él, como fiscal y como magistrado, pues, lógicamente, para mí lo llevo en el corazón. Entonces, voy a hablar un poco con el corazón, pero también un poco con la cabeza y tratando de sentar, digamos, algunas cuestiones que yo creo que lo que pretenden fundamentalmente es suscitar el debate y suscitar inquietudes, más de lo que yo pueda decir y de la experiencia que haya podido tener en el Tribunal Constitucional, pues de lo que es el Tribunal Constitucional y de las cuestiones que realmente plantea el Tribunal Constitucional. Creo que el título de estas jornadas sobre el Estado de Derecho yo creo que es súper acertado, entre otras razones porque vivimos unos tiempos bastante difíciles, por llamarlos de una manera muy suave. Pero no solo ya a nivel español, que también, sino también a nivel europeo. Es decir, existen unas tendencias populistas en Europa, y tanto Teresa como Maite las conocen perfectamente, en la que fundamentalmente la tendencia es a la polarización y al crecimiento de los populismos tanto de un lado como de otro, de izquierdas como de derecha. Cuando todos sabemos que el Estado de Derecho se caracteriza fundamentalmente por dos cosas. La primera, en lo que respecta al funcionamiento de las distintas instituciones y sobre todo de los poderes públicos, al sometimiento de esos poderes públicos a la Constitución. Eso es fundamental. La Constitución es, digamos, el faro, la luz que alumbra realmente el desenvolvimiento no solo de los poderes públicos, sino de lo que es una sociedad democrática. El respeto, como se ha dicho, al Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional y también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que es muy importante y sobre todo va a ser mucho más importante conforme vayan pasando los años. Y la segunda de las patas importantes es el respeto a las minorías. Esto ya lo decía, por ejemplo, Kelsen, el famoso fundador del Tribunal Constitucional austríaco en 1920, en el que se decía, o venía a decir claramente, que la democracia no es solo la voluntad de la mayoría, sino fundamentalmente el respeto de las minorías. Y lo que realmente preserva el derecho de las minorías en relación con las mayorías es la creación de un instrumento jurídico que es el Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional, el control centralizado de la Constitución, aunque también, y en eso en nuestro país seguimos un sistema mixto, que también existe un control difuso por parte de los jueces de la jurisdicción ordinaria, pero el Tribunal Constitucional tiene dos funciones esenciales. En primer lugar, preservar la Constitución.
es el máximo guardián de la Constitución y, en segundo lugar, preservar el propio orden constitucional. De tal manera que los poderes públicos están sometidos a la Constitución y a las directrices del Tribunal Constitucional. Esto es una cosa tan obvia que realmente en los tiempos que se viven ahora, es necesario ponerlo de manifiesto y, de alguna manera, decirlo alto y claro. Y ningún poder público, ni siquiera el poder legislativo, está por encima de la Constitución. Los poderes públicos, y esto es una de las normas que todos los publicistas conocemos, los poderes públicos están sometidos a la Constitución y a la ley. Y la legitimidad de su actuación deriva precisamente del hecho del respeto a la Constitución y a la ley. De tal manera que todo lo que no esté prohibido, o tanto explícita como implícitamente también, los poderes públicos no pueden sobrepasarlo. Y cuando pueden actuar es cuando la propia Constitución o la ley habilita para generar mecanismos que pueden ser normativos o de aplicativos, etcétera, en función de cada uno de esos poderes. Yo creo que esto que es el ABC del derecho constitucional, y los constitucionalistas que están en esta sala pues no me corregirán, esto es realmente algo en lo que está en cuestión en nuestro país en este momento. Yo voy a ser muy moderado al hablar del Tribunal Constitucional, porque tengo mi opinión personal sobre algunas de las sentencias que ha dictado el Tribunal Constitucional desde el año 2023 en adelante, que es cuando yo ya no pertenezco al Tribunal. Tengo mi opinión personal, desde luego muy próxima en algunos de los temas, como es el tema de la amnistía, a lo que se ha hablado aquí, pero lógicamente no voy a entrar en ese tema. Sí me interesa poner de manifiesto aquellas cuestiones que yo creo que son importantes en relación con el propio Tribunal Constitucional, con su composición, con el ejercicio de sus funciones y con su propia actividad. Yo creo que el sistema de selección, que se ha discutido mucho de los magistrados del Tribunal Constitucional, pues es un tema que ha llenado ríos de tinta, ¿no? Porque ¿cuál es el sistema mejor? Yo creo que el sistema no lo hace en sí el sistema, sino que lo hacen las personas que son designadas allí. Es decir, los primeros tribunales constitucionales en España, pues desde luego, desde el primero hasta el último de los magistrados, desde el presidente inicial, don Manuel García Pelayo, hasta el último de los magistrados, todos tenían un fundamento ideológico. Es lógico, somos ciudadanos y, por tanto, estamos integrados en una sociedad democrática. Y a pesar del planteamiento ideológico, había algo que tenían esos miembros del tribunal, que era lo que llamaban los romanos la auctoritas. Es decir, no era la potestas, sino la auctoritas. Y la auctoritas viene representada por dos cosas, y es la propia reputación personal anterior y, en segundo lugar, su proyección de esa reputación en su actividad diaria. Por tanto, a pesar del sistema de selección, pues, lógicamente, la propia auctoritas, de alguna manera, servía de fundamento a su independencia y su imparcialidad. Esto es lo que realmente tenemos que discutir. Es decir, el grado de politización del Tribunal Constitucional a lo largo de su historia, pues yo creo que ha ido increciendo, conforme ha ido pasando el tiempo, fundamentalmente, no solo ya en el sistema de selección de los candidatos, no en sí el sistema, sino la forma de aplicar ese sistema de selección, pues de alguna manera ha condicionado precisamente el actuar de los magistrados y del Tribunal Constitucional. Siempre se ha dicho que el Tribunal Constitucional resuelve conflictos, los conflictos más grandes o más relevantes políticos, con argumentos jurídicos. Y, por tanto, no podemos sustraernos al trasfondo político que subyace en cada una de esas determinadas cuestiones.
desde la configuración del Estado de las Autonomías y la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional de los artículos 148 y 149 de la Constitución y la delimitación de competencias, en una Constitución cuyo texto era bastante abierto, precisamente porque ese texto constitucional fue fruto de un consenso que durante la transición derivó en el planteamiento de unos artículos y en la elaboración de unos artículos que intencionadamente estaban abiertos precisamente para que todos cupieran en aquel texto constitucional, pues evidentemente desde el propio planteamiento de los conflictos de competencia y sobre todo los recursos de inconstitucionalidad planteados por temas competenciales, el Tribunal Constitucional siempre resuelve con argumentos jurídicos, o ha tratado de resolver con argumentos jurídicos problemas políticos. Yo, para suerte o para desgracia, estuve en el Tribunal Constitucional en la época del proceso. Y por decir que aquello era un golpe de Estado encubierto, me recusaron y me tuve que abstener finalmente en todos aquellos asuntos penales del proceso, no en todo lo que se resolvió con anterioridad. El Parlamento de Cataluña era una verdadera fuente de producción de resoluciones parlamentarias, en la cual más, digamos, intensa, por no decirlo de una manera más. Y el Tribunal Constitucional en un momento determinado, y me corregirá el que fue uno de mis presidentes, el otro también, pero como fiscal, pero Juan José González Rivas, pues el Tribunal Constitucional en un momento determinado actuó como un verdadero juzgado de guardia. Yo recuerdo una reunión que teníamos con los colegas de otras cortes constitucionales en Sevilla, y en un momento determinado el Parlamento de Cataluña aprobó una resolución pues bueno, poco menos que explosiva, como todas aquellas que dictaban por aquellos años, y por tanto, en ese momento el Tribunal Constitucional, digamos, de alguna manera, y no es porque estuviera yo, pero también fue consciente de cuál era su papel, su rol dentro del sistema de equilibrios de poderes y dentro de la configuración constitucional del Estado, ¿no? de España en aquel momento. Y también tuve la suerte o la desgracia de estar durante la pandemia y concretamente durante los estados de alarma, en el que el Tribunal Constitucional atendió fundamentalmente, creo, las decisiones fueron muy ajustadas, pero de alguna manera se estableció un cuerpo de doctrina que atendía fundamentalmente a dos cosas. Una, la verdadera configuración constitucional del Estado, el equilibrio de poderes y el respeto a los límites que cada poder del Estado debía tener con relación a la Constitución, y en segundo lugar atendiendo fundamentalmente a los derechos del ciudadano, que yo creo que en definitiva todos somos servidores públicos y cuanto más responsabilidad asumimos en una determinada posición, pues al mismo tiempo esa propia responsabilidad genera que nuestra dedicación tenga que ser como servidor público mucho más intensa, ¿no? Por tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional en esos momentos respondió, a pesar, como digo, de su cariz y de su trasfondo político e ideológico de cada uno de los que estábamos allí, y yo lo puedo decir, que a mí me designó el Gobierno de la Nación en aquel momento, es decir, que digamos, de alguna manera, siguiendo el criterio político, yo tendría que estar vinculado un poco a las directrices del Gobierno. Y en un momento determinado, pues no. Es decir, en un momento determinado asumes que tienes que adoptar una actitud de independencia, de imparcialidad, pero sobre todo de lealtad a algo tan importante como es nuestra Constitución, que es digamos, la fuente de toda legitimación. El Tribunal Constitucional se legitima única y exclusivamente por su respeto a la Constitución, y el cumplimiento de su ley orgánica. Es lo único que dice el texto constitucional y, sobre todo, la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Bueno, ¿qué pasa a partir de la actual configuración? Porque, claro, hay que hablar no solo de lo que fue el Tribunal Constitucional, sino de lo que es en este momento y de lo que puede llegar a ser.
Yo hay cosas que no entiendo. Sigo la jurisprudencia, mejor dicho, la doctrina del Tribunal Constitucional, y yo hay cosas que no entiendo, ¿no? Hay verdaderos overrulings que decimos dentro de la doctrina constitucional, como es, por ejemplo, pues la sentencia que, digamos, declaró la constitucionalidad de una ley orgánica del año 2021, que fue la ley de eutanasia, por ejemplo. Con independencia de que eso es constitucional porque lo dice el Tribunal Constitucional, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, el tema del tratamiento de la vida. El tratamiento de la vida, en unas sentencias ya antiguas del año 1990, por ejemplo, la sentencia 120 del año 90, que era una sentencia que resolvió un recurso de amparo de un preso del Grapo que estaba en huelga de hambre, y que lo que se discutía ahí fundamentalmente era la preservación del derecho a la vida en un supuesto de relación de sujeción especial, como era el de los presos, y por otra parte, digamos, de alguna manera su propia autodeterminación, la vida. El Tribunal Constitucional nunca reconoció, ni tampoco reconoce, el derecho a la muerte, porque es todo lo contrario de lo que dice el artículo 15. El Tribunal Constitucional se limitó a decir que aquello era un agere licere, de tal manera que cuando una persona decide hacer con su vida lo que considere oportuno, pues ya está. Pero ahí se quedó. Sin embargo, la ley de eutanasia va un paso más allá. Fundamentalmente porque crea un derecho instrumental para aquella persona que quiere someterse a un procedimiento de eutanasia, de tal manera que genera un deber constitucionalizado de que el Estado le suministre todos los medios necesarios para que realice ese tipo de actuación. Claro, esto no solo tiene un tratamiento en relación con una determinada ley. Lo que quiere decir es que futuras leyes que puedan establecer otros marcos normativos diferentes en relación con la eutanasia, se encontrarán con esa doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el tema del derecho prestacional. No solo ya, digamos, la persona tiene su propio derecho a autodeterminarse, sino que además el Estado está obligado, por consagración constitucional, a facilitarles estos instrumentos. Luego hay una serie de decisiones que yo, como administrativista, soy un fiscal raro, porque soy un fiscal que se dedica al derecho administrativo desde hace casi 30 años, pero yo no lo entiendo. Hay una sentencia, la 142 del 2024, que es la que reconoce el derecho a la personalidad jurídica del mar menor. Y dices tú, bueno, en fin, yo creo que la protección del medio ambiente, de siempre el Tribunal Constitucional la ha enfocado desde la figura del antropocentrismo, es decir, la preservación del medio ambiente como instrumento necesario para garantizar la calidad de vida de una determinada persona. Pero de ahí a convertirlo en un ecocentrismo, es decir, en que la preservación del medio ambiente, en ese caso concreto, ojo, que creo que el mar menor hay que preservarlo, y si hay alguien que es de Murcia y sobre todo del campo de Cartagena, pues lógicamente estará por la labor incluso más, ¿no? Pero reconocer personalidad jurídica a algo que es un ente ahí, el mar menor, en aras de la preservación del medio ambiente, yo creo que existen muchos instrumentos, no solo a nivel interno del derecho español, sino también a nivel exterior. Cuántas directivas y cuántos reglamentos de la Unión Europea están orientados precisamente a la preservación del medio ambiente. Además, tenemos un artículo en nuestra Constitución que no solo establece una normativa básica para el Estado en materia de protección del medio ambiente, sino también normas adicionales de protección, artículo 149.1.23 de la Constitución. Por tanto, creo que hay determinadas decisiones que la verdad es que yo no las entiendo, ¿no?
Y de todas maneras, a veces con unos argumentos que son cuando menos cuestionables. Aquí ha habido una disertación sobre el tema de la amnistía y se podrían decir muchas cosas más, ¿no? Pero fundamentalmente, es decir, siempre se ha hablado en la doctrina constitucional de que cuando el Tribunal Constitucional asume un cambio de opinión, un overruling, evidentemente lo tiene que fundamentar y lo tiene que justificar. Otro tema que no he entendido es que por vía de tangencial y por vía de un obeterdista se modificó toda la doctrina del Tribunal Constitucional en relación con el primer estado de alarma, la sentencia 148 del año 2021. Afortunadamente no tocaron la que había sido ponente, que era la segunda. En la 183 del año 2021 fui el ponente y ahí, con el tema de las competencias delegadas y el tema de la prolongación en el tiempo del estado de alarma, ahí no se metieron, pero podían haberse metido perfectamente y sin dar ningún tipo de razón o ningún tipo de explicación. Y luego hay otro tema importante que yo simplemente lo dejo abierto para el debate, que es el tema de la intromisión, entre comillas, del Tribunal Constitucional por vía del recurso de amparo en relación con la actuación de los tribunales ordinarios. Aquí se ha apuntado de alguna manera y es cierto que en el año 2007 se aprobó una ley orgánica que modificó la configuración del recurso de amparo, desde un planteamiento propiamente subjetivo, como era el hecho de que ante la, apreciada indiciariamente vulneración de un derecho fundamental, el Tribunal Constitucional, aun cuando fuera un simple juicio de faltas o un juicio verbal civil, pues admitía a trámite el recurso para resolver la cuestión de fondo. Creo que el Tribunal Constitucional hizo una labor extraordinaria a la hora de configurar los derechos fundamentales, sobre todo en el ámbito del proceso, y más en el proceso penal. Los que éramos fiscales e ingresamos en la carrera fiscal en el año 82, es decir, hace 43 años, pues yo recuerdo que cuando entraba en un juicio que era un famoso pelo en el juzgado de instrucción, bastaba el atestado, la confesión en el atestado para condenar a la persona. Esto que es hoy inconcebible y que el juez que instruye no falla a partir del año 88, pues todo ese haz de garantías y toda esa doctrina de los derechos fundamentales, la verdad es que se lo debemos al Tribunal Constitucional, que hizo una labor ingente sobre todo los derechos de incidencia procesal del artículo 24. Bueno, pues en el año 2007, yo creo que con esa doctrina del Tribunal Constitucional asumida ya por los tribunales ordinarios, urgía dar un cambio y se estableció una configuración objetiva, de tal manera que no basta solo con la alegada vulneración del derecho fundamental, sino también con el requisito de la especial trascendencia constitucional. Y esto el Tribunal Constitucional lo interpretó a partir de una sentencia del año 2009, diciendo que concurría en estos determinados supuestos. Claro, tenemos una serie de recursos de amparo en los que simplemente se plantea un problema de interpretación de la legalidad ordinaria, como era la tipificación de los delitos de malversación cometidos por determinadas altas autoridades de una comunidad autónoma. Y ahí, desde la perspectiva del principio de legalidad, el Tribunal Constitucional entra a resolver lo que para mi juicio eran cuestiones de legalidad ordinaria, que era si esas conductas, sobre todo en materia presupuestaria, estaban incardinadas o no en esos determinados delitos. Cuando realmente, claro, prescinden de lo que es la doctrina administrativista pura y dura, que es la que viene establecida en una ley general, la Ley General Presupuestaria del año 2003, que establece unos plazos reglados hasta que el momento en que un determinado gobierno decide aprobar lo que era un anteproyecto hasta este momento, antes un borrador, y lo convierte en proyecto. Pero con anterioridad existen una serie de actos reglados que fueron omitidos totalmente y de las cuales las sentencias del Tribunal Constitucional prescinden de ese tema. Otro tema que se ha planteado con bastante, sobre todo, intensidad en los últimos tiempos
es el tema de las supuestas infracciones del derecho a la Unión Europea y las supuestas contradicciones con la Constitución. Y hay una doctrina inveterada del Tribunal Constitucional desde el año 2007 que dice que cuando se plantean problemas de confrontación o de contradicción con el derecho de la Unión Europea, que en principio se entiende que son cuestiones de legalidad ordinaria, el principio de primacía obliga, sobre todo a los jueces españoles, a plantear cuestión prejudicial previamente ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Y solamente cuando se resuelva por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea esas cuestiones prejudiciales, se pueda entrar en temas de constitucionalidad de las normas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en blanco y en botella. Y estamos hablando de un tema que se ha tratado anteriormente, el tema de la amnistía. Cuando hay problemas de eventual contradicción de una norma interna legal con un artículo muy importante, no solo ya el tema de la malversación, un artículo muy importante del Tratado de la Unión, que es el artículo 2, la preservación del Estado de Derecho. Cuando hay problemas de eventual contradicción de esa norma interna legal con la Unión Europea, el principio de primacía y sobre todo esa propia doctrina del Tribunal Constitucional le obliga al propio Tribunal Constitucional a preservar la resolución de los tribunales europeos, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y luego resolver los problemas de constitucionalidad. Aquí, sin embargo, se hizo al revés. Se hizo al revés. Intencionadamente, bueno, pues eso lo dejo ya a la libre valoración de cada uno de nosotros, pero es un tema que está ahí. Y luego está, de alguna manera, una polémica que se ha generado que yo no alcanzo a comprender, porque además en sí mismo puede ser un motivo para el planteamiento de una cuestión prejudicial, y es el hecho de que se puedan oponer óbices, se puedan oponer obstáculos al planteamiento de cuestiones prejudiciales por parte de órganos jurisdiccionales cuando en ejecución de una determinada resolución se les suscitan dudas de la eventual contradicción de lo que tienen que aplicar con la normativa de la Unión Europea. Bueno, yo lo dejo ahí, simplemente le pido perdón al auditorio porque tenía preparado otros temas, pero yo creo que a la vista de esto, yo creo que son más interesantes, pues sobre todo el debate que se pueda suscitar en relación con este tipo de temas que acabo de tratar u otros que no he tratado, a veces por prudencia. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por su valiente exposición. A mí me ha gustado mucho escuchar cómo al principio, pues bueno, ha hecho gala, ¿no? Ha presumido del Tribunal Constitucional, de haber formado parte del mismo, le honra, y además también ha puesto de manifiesto la magnífica labor que ha venido haciendo el Tribunal Constitucional, todas esas cuestiones que ha citado del artículo 24 de la Constitución y el proceso penal, como lo ha venido tal. Y bueno, ya ha dejado claro también, pues enumerando algunas de las más recientes decisiones que él ha manifestado que no entiende y que, bueno, pues ponen de manifiesto un poquito la percepción que tenemos, hablo por mí y supongo que por algunos de ustedes, de un poquito la crisis que en este último tiempo de prestigio, que antes decía Jaime, pues obtiene el Tribunal Constitucional. Vamos con Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias al foro por haberme invitado. Muchas gracias, Juan, por tus elogiosas palabras de presentación. Es un gusto compartir mesa con Antonio Narváez, a quien naturalmente había leído, pero que no tenía el gusto de conocer personalmente. Lo voy a hacer. Y ahora acepté con mucho gusto, porque naturalmente un día recibo un mensaje de Francisco Aza diciendo: no sé si usted se acuerda de mí, pero hace 20 años usted fue mi profesor en la escuela judicial, y me acuerdo de usted, y nosotros también nos acordamos de usted, y nos acordamos bien de usted, o sea, positivamente. Bueno, ¿qué más quiere un profesor que recibir un mensaje de este tipo? Yo voy a tratar 3 temas que me parecen importantes, en relación con los cuales el Tribunal Constitucional me parece que no ha tocado la tecla adecuada,
que son importantes para que el tribunal encuentre su lugar en el sistema, ¿no? Entonces, lo que os voy a pedir es dos cosas. Una, que por un momento imaginad un país nuestro que tiene un tribunal constitucional distinto del que tenemos. Es decir, pensemos por un momento que nuestro tribunal constitucional pues fuera, en fin... Perdona, Víctor, voy a preguntar, ¿se oye bien al fondo a Víctor? ¿Se le oye bien? Gracias, perdón. Alto, Sí, no, es que no, tenía alguna duda por el técnico. Gracias. Que tuviéramos un tribunal constitucional, pues como el italiano o el alemán, ¿de acuerdo? Que ese fuera nuestro tribunal constitucional. La primera cosa que os pido que por un momento imaginad. Y luego la otra cosa, recordad todos, ¿no?, que la inmensa mayoría de países europeos tienen un tribunal constitucional y se ha dotado a esos tribunales constitucionales con la potestad de enjuiciar la validez constitucional de las leyes y que esos tribunales tienen el monopolio de rechazo. Solo ellos pueden rechazar una ley por contraria a la Constitución, digamos. Ese es el punto de partida para algunas reflexiones que voy a hacer. Por cierto, esta idea de que el Tribunal Constitucional tiene el monopolio de rechazo es una idea que transmitimos a los alumnos constantemente en las facultades de Derecho. Quizá lo hacemos tan bien que a mí una vez me ocurrió la siguiente cosa en un examen. Pregunten en el examen, imaginemos que el Parlamento español aprueba una ley por la que se castiga con la pena de muerte delitos de terrorismo. ¿Sería constitucional esta ley? Respuesta de un alumno. Profesor, no puedo contestar a esta pregunta porque en nuestro sistema el único que puede decir si una ley es constitucional es el Tribunal Constitucional. Claro, no dejaba de ser correcta la respuesta en algún sentido, ¿no? Bueno, entonces, quiero decir que hemos de partir de esta base. Este es nuestro sistema. Y recordar brevísimamente las razones por las cuales tenemos este sistema. La gran razón que daba Kelsen es la seguridad jurídica. No nos podemos permitir un sistema difuso donde todos los jueces tengan la potestad de enjuiciar las leyes desde el punto de vista constitucional, porque esto crearía una disparidad de criterios, difícilmente corregibles, digamos, por el Tribunal Supremo, y por lo tanto es mejor que tengamos un único tribunal con ese monopolio de rechazo. Dos, democracia. Enjuiciar la validez constitucional de una ley que proviene de un parlamento democrático es una operación muy delicada en un sistema democrático y, por lo tanto, mejor que el encargado de hacer esa función sea un órgano cuyos miembros sean designados por un procedimiento más democrático del que se utiliza normalmente para designar a los jueces ordinarios. Y una tercera razón tiene que ver con la idea de que si el Tribunal Constitucional es un colegio de juristas prestigiosos que provienen de, digamos, profesiones distintas, unos vienen de la academia, otros vienen de la judicatura, otros del ejercicio profesional, y que además representan pues especialidades distintas, unos son penalistas, otros laboralistas, unos administrativistas, etcétera. Bueno, pues ese colegio interdisciplinar, plural y de prestigio está en mejor posición para afrontar el problema constitucional de la ley que no los jueces ordinarios y no, digamos, un órgano unipersonal de primera instancia, ¿no? Este es un poco el conjunto de razones que en Europa creemos que tenemos para mantener un sistema en el cual, insisto, solo el Tribunal Constitucional puede decir que una ley es inconstitucional. Bien, entonces, con este trasfondo hay tres temas que quiero tratar. Uno, el del control de las leyes desde el punto de vista de su adecuación a los tratados internacionales y especialmente tratados internacionales en materia de derechos humanos, donde creo que el Tribunal Constitucional no ha acertado. Dos, el examen de las leyes españolas desde el punto de vista de su adecuación al derecho de la Unión Europea, donde tampoco creo que el Tribunal Constitucional haya estado muy fino. Y tercero, y más brevemente, la posibilidad o no de que el Tribunal Constitucional adopte medidas cautelares que impidan la aplicación de una ley mientras no se pronuncia sobre el fondo del asunto, donde tampoco creo que el Tribunal Constitucional haya estado fino. Bien, estos un poco es el panorama de temas. Dedicaré más tiempo al primer tema que los otros dos, pero bueno, esta es la idea. Control de convencionalidad, como se suele llamar al control de las leyes desde el punto de vista de su adecuación a los tratados internacionales. Bueno, ahí hay una sentencia que muchos conocéis, la 140/2018 del Tribunal Constitucional, que ha dado lugar a mucha polémica, ¿no? Es la sentencia que resuelve un recurso contra la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud de la cual se reducía, se limitaba el alcance de la jurisdicción universal.
En esa sentencia, el Tribunal Constitucional reitera su doctrina clásica, según la cual el problema de si una ley contradice un tratado internacional es un problema de legalidad ordinaria que incumbe resolver a los jueces ordinarios. Por lo tanto, cualquier juez, si estima que hay una contradicción entre la ley española y un tratado internacional, pues por su propia autoridad inaplica la ley española. Bien. Lo que pasa es que en esta sentencia hay una referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la sentencia Almonacid Arellano de 2006, a la doctrina del control de convencionalidad en ese sistema interamericano, y por lo tanto, los lectores de esta sentencia han dicho, bueno, por lo tanto, queda claro que para el Tribunal Constitucional el control difuso de las leyes desde el punto de vista de los tratados internacionales también se aplica cuando el tratado internacional es un tratado en materia de derechos humanos. Es decir, que si un juez ordinario cree que una ley contradice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, podría directamente inaplicar esa ley. Y si violara un tratado distinto también en materia de derechos humanos, pues debería inaplicar la ley. Bien, y eso es lo que me parece discutible. Me parece que perdió el Tribunal Constitucional una ocasión en ese caso para introducir una distinción que yo propongo que se introduzca, y en ese sentido hay un voto particular de Antonio Narváez, precisamente en esa sentencia, en la que también invita a distinguir entre dos tipos de tratados. Tratados internacionales, digamos, ordinarios, que no versan sobre derechos humanos, y tratados internacionales que sí versan sobre derechos humanos. Y el tratamiento no puede ser el mismo. Dicho muy brevemente, y luego podemos discutir y entrar en más detalles y en complicaciones que las hay, pero yo diría, tiene sentido el control difuso de las leyes desde el punto de vista de su adecuación a los tratados internacionales ordinarios, pero no tiene ningún sentido el control difuso de las leyes desde el punto de vista de su adecuación a los tratados en materia de derechos humanos. No tiene ningún sentido porque, primero, queremos evitar, de algún modo, la esquizofrenia. Es decir, no podemos los europeos decir, tenemos muy buenas razones para tener un tribunal constitucional con el monopolio de rechazo y de golpe decir, bueno, pero si un juez ordinario cree que una ley viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no deja de ser, digamos, el corazón de la Constitución, de algún modo, la tabla de derechos, pues ahí el juez por su cuenta puede inaplicar la ley. Eso me parece que es una incoherencia en el sistema demasiado importante. Pero luego tenemos un argumento más formal. Nosotros tenemos en la Constitución española, como todos sabemos, el artículo 10.2. Habrá que interpretar la tabla de derechos del título 1 de la Constitución española a la luz de los tratados internacionales que España haya firmado y ratificado en materia de derechos humanos. Bueno, entonces, vamos a ver, si una ley contradice el Convenio Europeo de Derechos Humanos, interpretado a su vez por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y eso tiene que arrojar luz sobre la interpretación de la Constitución española, bueno, lo que estamos diciendo entonces es que esa ley es contraria a la Constitución española. Y entonces ahí hay que poner, se tiene que activar el monopolio de rechazo que hemos atribuido al Tribunal Constitucional. Este argumento, pues, esta propuesta a favor de distinguir, ¿no?, y de mantener ahí el carácter centralizado del sistema de justicia constitucional español. Ese argumento que he dado, esa propuesta que lanzo, puede estar afectada por el hecho de que el 1 de noviembre entrará en vigor en España el protocolo 16. Yo creo que no, porque el protocolo 16, como sabemos, ¿no?, permite a los altos tribunales solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos una opinión consultiva. Por lo tanto, el único tribunal ordinario que podrá dirigirse a través de esta, digamos, cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, el resto de tribunales ordinarios, digamos, si tuvieran que ejercer el control difuso, lo harían solos, sin el apoyo que significa poner en marcha el mecanismo de la cuestión prejudicial. Es interesante preguntarse qué están haciendo los tribunales ordinarios desde que se dictó esta sentencia 140/2018, que, al no introducir la distinción que Antonio Narváez proponía y que yo también estoy proponiendo, pues han leído correctamente que pueden inaplicar una ley por contraria a convenios internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, yo no he hecho un estudio empírico de qué han hecho, pero he visto alguna sentencia interesante donde se pone de relieve una cierta prudencia de los jueces ordinarios. Para mí un botón de muestra de esto es la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, la 736/2025,
en la que se plantea el problema de si el Estatuto de los Trabajadores, cuando establece el cálculo de la indemnización que hay que pagar al trabajador por despido improcedente, si eso encaja con los convenios internacionales en materia laboral, y concretamente el derecho del trabajador a recibir una indemnización adecuada, dice el convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea revisada. Este es el concepto que aparece en el tratado internacional relevante. Indemnización adecuada. Entonces es interesante porque el Tribunal Supremo, Salas de lo Social, dice, bueno, este tratado internacional dice indemnización adecuada, esto no es muy preciso, no es muy claro. Por lo tanto, al no ser suficientemente preciso y claro, este precepto no tiene efecto directo. Por lo tanto, no podemos inaplicar el Estatuto de los Trabajadores por contradecir este tratado, porque el tratado no se expresa con suficiente claridad. Y hay un voto particular de dos magistrados que yo creo que con razón dicen, bueno, indemnización adecuada es un concepto jurídico indeterminado. El que una norma incorpore un concepto jurídico indeterminado no quiere decir que la norma no se pueda aplicar, simplemente habrá que interpretarla. En el futuro puede haber más jueces que vayan en la línea del voto particular y digan, bueno, pues aunque sea indeterminado el concepto que utilice el tratado internacional, y aunque sea un tratado en materia de derechos fundamentales, podemos inaplicar las leyes españolas directamente sin pasar por el Tribunal Constitucional. Entonces me parece que, siendo coherentes con las bases del sistema que tenemos, tendríamos que hacer una llamada al Tribunal Constitucional para que en alguna ocasión que tenga, pues introduzca este contraste entre tratados ordinarios y tratados en materia de derechos humanos. Si el Tribunal diera ese paso, también sería importante que el Tribunal se ajustara mejor entre otros, y sobre todo, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Voy a poner un ejemplo donde me parece que hay un desajuste claro, ¿no? Históricamente, el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente: el principio o el derecho a la igualdad prohíbe tratar diferente lo diferente, perdón. El principio de igualdad obliga a tratar principio de igualdad obliga a tratar igual lo igual y permite tratar diferente lo diferente. O sea, obliga a tratar igual lo igual, pero permite tratar desigual lo desigual. Pero no exige tratar desigual lo desigual. Bueno, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es diferente, lo desigual hay que tratarlo desigual. Y por lo tanto, uno se puede quejar con el principio de igualdad en la mano de que esta norma es demasiado uniforme, no distingue lo que debería ser distinguido, ¿vale? Entonces, aquí hay una colisión entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es más cerrada en este punto, y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es más abierta. Por lo tanto, parece que si un día un juez dijera, me parece que esta norma española, este precepto español, no distingue lo que debería distinguir y, por lo tanto, viola la igualdad, plantea una cuestión al Tribunal Constitucional, debería acoger en su jurisprudencia el criterio de Estrasburgo, porque si no nos encontraríamos con la siguiente disfunción, que el tribunal diría, no es contraria a la Constitución española, porque históricamente yo he dicho que no cabe quejarse de que el trato debería ser desigual, pero luego el juez por su cuenta podría inaplicar esa misma ley porque sí conculca el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, esta recentralización que yo estoy proponiendo debería ir acompañada de un mayor ajuste con la jurisprudencia de Estrasburgo. Hasta aquí el primer tema, el control de conformidad de las leyes españolas a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Segundo tema, se refiere al control de las leyes desde el punto de vista de su adecuación al derecho de la Unión Europea. Y para mí es curioso que el Tribunal Constitucional ha perdido la ocasión de conservar su monopolio, que había muchas razones para que lo conservara, en materia de tratados relativos a derechos humanos, como vamos a ver, y en cambio, cuando se trata del derecho de la Unión Europea, se ha metido, me parece, con un exceso de agresividad y con un planteamiento equivocado. Un ejemplo palmario de esto es la sentencia 37/2019, la del caso del bono social. Dicho brevemente, Tribunal Supremo, Sala Tercera, considera que una ley española es contraria a la normativa europea, la normativa de la Unión Europea, no plantea cuestión prejudicial
porque sostiene que hay acto aclarado. Hay ya precedentes en la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo que permiten afirmar que clarísimamente esta ley española es contraria al derecho de la Unión. La Administración pública pone un recurso de amparo. Repito, la Administración pública pone un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional estima el recurso, anula la sentencia del Supremo y dice, plantee usted cuestión prejudicial, porque usted dice que hay acto aclarado y no lo hay. ¿Vale? El Tribunal Supremo plantea entonces cuestión prejudicial. ¿Y qué contesta el Tribunal de Luxemburgo? Bueno, es que es evidente que esta norma española es contraria al derecho de la Unión porque, como yo ya dije en mis precedentes, o sea, exactamente esos precedentes en los que se había basado el Tribunal Supremo para sostener que había acto aclarado. Y en este caso se produce, bueno, se reitera por parte del Tribunal y se insiste, y yo creo que se acentúa, una distinción, una asimetría que me parece muy discutible. Viene a decir el Tribunal Constitucional, si el juez ordinario cree y sostiene y concluye en su fallo que una ley española es conforme con el derecho de la Unión, no pasa nada. O sea, yo, Tribunal Constitucional, no me voy a meter ahí. Pero si el juez considera que la ley española es contraria al derecho de la Unión Europea, ahí se enciende una señal de alarma y yo, como Tribunal Constitucional, voy a meterme para verificar por qué usted no planteó cuestión prejudicial. Si usted no la planteó, usted, último tribunal, no la planteó porque consideró que había acto aclarado, vamos a verificar si efectivamente había acto aclarado. Es decir, esta asimetría entre la tesis según la cual la ley es conforme con el derecho de la Unión no es problemática, en cambio la tesis de que la ley es contraria al derecho de la Unión, eso es lo problemático. Eso me parece un error de planteamiento por al menos dos razones. Una, desde el punto de vista de la lógica de la integración europea, casi las cosas son al revés. El problema es no que los jueces españoles o italianos o alemanes digan que sus leyes son conformes al derecho de la Unión, son contrarios al derecho de la Unión. No, lo preocupante es que van a tender a decir muchas veces que es conforme, cuando no lo es. A mí me gusta siempre hacer referencia al derecho comparado y al derecho, en este caso, de los Estados Unidos, porque nos ayuda a ver un poco las cosas mejor. Cuando se fundaron los Estados Unidos y se definió cuál sería el papel de los jueces federales, se distinguió exactamente al revés de lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Para decirlo con un ejemplo. Si un juez de Nueva York dice que la ley de Nueva York es contraria al derecho federal, ningún problema. Los jueces federales no intervienen. Ahora, cuando el juez de Nueva York dice que la ley de Nueva York es conforme con el derecho federal, ahí es donde el juez federal tiene que meterse con cierto escepticismo. ¿Por qué? Porque ya se sabe que los jueces en Nueva York tenderán a decir que su derecho es conforme con el derecho federal. Entonces, un poco es lo mismo aquí. O sea, por inercia, los jueces nacionales no ven un problema de contradicción entre el derecho nacional y el derecho europeo. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional no debería decir, yo solo me voy a meter cuando vosotros veáis una contradicción con el derecho de la Unión, pero si no veis ninguna contradicción, yo no me meto. No, es que debería meterse también ahí. Y otra razón es que en los pleitos en los que están en pugna el administrado y la administración, claro, lo que resulta entonces es que el administrado que logra que el juez llegue a la conclusión de que la ley es contraria al derecho de la Unión, se encuentra con que la administración tiene las puertas abiertas del amparo. Y en cambio, cuando es al revés, no. Entonces, eso me parece muy discutible desde el punto de vista de la tutela de los derechos. También quiero decir que esta sentencia, desde luego que creo que está mal planteada, pero un indicio de que las cosas no están bien pensadas es el caos terminológico que podemos ver en esta sentencia. Y voy a explicar muy brevemente un ejemplo de ese caos que me parece muy sintomático y muy preocupante. El Tribunal Constitucional, esta sentencia, la 37/2019 del caso del bono social. El Tribunal Constitucional recuerda sus anteriores sentencias y dijo, bueno, acto aclarado se produce cuando claramente no hay duda. Es evidente, está claro que no hay ninguna duda interpretativa, ¿vale? Entonces, clara ausencia de dudas es lo que se tiene que producir para que podamos decir acto aclarado, o acto claro, acto aclarado. Bueno, esa expresión, clara ausencia de dudas, se convierte en esta sentencia en ausencia de dudas claras.
Claro, si yo en la universidad, en clase, digo, me quejo de la lamentable ausencia de estudiantes en las aulas, no puedo decir esto como si fuera equivalente a la ausencia de estudiantes lamentables en las aulas. Claro, no es lo mismo. Si ustedes me hacéis una pregunta después y yo no sé qué contestar y os digo, bueno, aquí yo claramente tengo una duda, bueno, esta respuesta mía sería inteligible por utilizar las palabras. Pero si yo digo a la pregunta, bueno, yo aquí tengo una duda, pero tranquilos, es una duda clara. Una duda clara. Sería un poco raro, porque las dudas pertenecen al mundo de la oscuridad, no al mundo de la claridad. Bueno, entonces, me parece a mí que cuando el Tribunal Constitucional tiene estos errores de expresión, para mí, francamente, siempre ha sido un indicio de no tener las ideas claras, nunca mejor dicho. Bien, paso al último tema, el de las medidas cautelares, ¿no? Tradicionalmente el Tribunal Constitucional ha dicho que no puede adoptar medidas cautelares en un recurso de inconstitucionalidad, ¿no? Si alguien impugna una ley, pues no puede, mientras está enjuiciando el asunto y hasta que no se pronuncie sobre el fondo, no puede adoptar una medida cautelar de suspensión general de la ley. Que el único supuesto de suspensión es el previsto en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que, como todos sabemos, se produce cuando el presidente del Gobierno impugna una norma autonómica y pide la suspensión, entonces automáticamente el Tribunal Constitucional se la da. No hay unanimidad, no ha habido unanimidad sobre este punto en el seno del Tribunal Constitucional. En el caso del aborto, el auto del Tribunal Constitucional 90-2020, ahí hay 5 magistrados que hacen un voto particular diciendo: nosotros creemos que sí se podrían adoptar medidas cautelares de suspensión de una ley en el marco de un recurso de inconstitucionalidad. Se suele decir, bueno, no es posible porque el artículo 30 dice que solo cuando el presidente del Gobierno utilice la potestad que tiene, solo entonces el Tribunal Constitucional puede suspender. Pero con razón se dice, bueno, son 2 instituciones distintas. El artículo 30 establece una posibilidad que tiene el presidente del Gobierno, pero eso no tiene nada que ver con la tutela cautelar. O sea, la tutela cautelar implica que el juez, después de valorar la apariencia de buen derecho y de hacer un cálculo de consecuencias y entender que hay periculum in mora, entonces, con muchas condiciones y demás, y con mucha prudencia, puede adoptar una medida cautelar. O sea, que el artículo 30 prevé una figura que es distinta de la medida cautelar y, por lo tanto, podría el Tribunal Constitucional decir que el artículo 30 no es un impedimento. Desde luego, Alemania, que es un país del que importamos mucho a la hora de construir nuestra justicia constitucional, en Alemania es perfectamente posible que en el marco de un recurso de inconstitucionalidad, pues el tribunal adopte la medida cautelar de suspender la ley. Lo hace pocas veces, pero lo ha hecho. Por ejemplo, lo hizo en el caso del aborto. ¿Que es disfuncional que el Tribunal Constitucional no utilice nunca medidas cautelares? Me parece evidente. Ejemplo, para mí clarísimo, la famosa amnistía fiscal, que en su momento se adoptó por decreto ley, que fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte de unos diputados socialistas. El Tribunal Constitucional finalmente dicta sentencia, declara inconstitucional el decreto ley de la amnistía fiscal, pero todas las personas que se beneficiaron de la amnistía fiscal pues no van a salir perjudicados. Bueno, me parece un caso de libro donde, bueno, vamos a ver, amnistía fiscal, aquí hay un recurso, tiene una apariencia de buen derecho, cálculo de consecuencias, pues suspendemos la aplicación del decreto ley por el que se establece la amnistía fiscal, eso sí, dentro de un plazo relativamente breve dictamos sentencia, y si resulta, como resultó, que ese decreto ley es inconstitucional, pues no hay amnistía fiscal, ya está. Pero es que en España ha habido amnistía fiscal por mucho que se haya invalidado el decreto ley, porque no tuvo ninguna consecuencia hacia el pasado esa declaración del Tribunal Constitucional. Como siempre, el derecho comparado nos puede ayudar, y con eso ya acabaré. En el derecho de la Unión Europea, pues de Simmental se pasó a factor time, es decir, de la tesis de que el juez ordinario debería inaplicar la ley contraria al derecho de la Unión, se pasó a decir, y además tiene que poder adoptar medidas cautelares para asegurar la tutela que finalmente otorgue en la sentencia. Y lo mismo si uno se mira un segundo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, y con esto ya acabo, ¿no? Todos sabemos que el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una composición conservadora, Donald Trump ha conseguido nombrar a muchos jueces de su cuerda, etcétera, etcétera, y efectivamente se han ido dictando sentencias
muy problemáticas que han sido recibidas con muchas críticas por parte de los sectores progresistas y con razón. Pero hay una que me parece interesante para el tema y es la siguiente, es el caso Trump versus Casa. Durante mucho tiempo en Estados Unidos han existido lo que se llaman las Universal Injunctions, que permitía a un juez federal que tenía que resolver un caso concreto adoptar como medida cautelar la suspensión de la ley o del acto del Ejecutivo con carácter universal, no solamente para el caso concreto, sino para cualquier caso que cupiera bajo el supuesto derecho de la norma y para todo el territorio de Estados Unidos. Entonces, lo que hacía que en la práctica, claro, el asunto llegara enseguida al Tribunal Supremo para que confirmara o no una medida tan enérgica como suspender en todo el territorio de Estados Unidos, para cualquier caso, una ley que se está examinando desde el punto de vista constitucional. Bueno, en la sentencia esta, Trump versus Casa, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo dice no, los jueces no pueden hacer esto. Los jueces solo pueden acordar una medida cautelar para el caso concreto. Para el caso concreto, hasta que no haya la sentencia, pues la ley no se aplica, pero no pueden emitir una prohibición para todo el territorio nacional y para cualquier caso relativo a esa ley o ese acto del Ejecutivo. Los votos particulares de los jueces progresistas del Supremo son muy críticos, y hay uno, de la jueza Jackson, que dice: quizá esta sentencia marque el fin de la República Constitucional. ¿Por qué? Porque entienden que la única manera de ofrecer tutela efectiva por parte de los tribunales frente a los atropellos del poder es las Universal Injunctions. Que no tenga que ser cada uno que vaya a los tribunales a litigar, sino que yendo uno, quizá el que tiene más capacidad económica para ir a los tribunales, que sea menos vulnerable que otros, pueda lograr de un juez la inaplicación en todo el territorio de esa ley o ese acto del Ejecutivo, que hay una apariencia de buen derecho de que es inconstitucional. Bueno, entonces, yo lo que digo es que en Estados Unidos, por la composición conservadora de la Corte Suprema, en estos momentos las Universal Injunctions han desaparecido, eso se lamenta como una gran pérdida, pero claro, los Estados Unidos han perdido eso, pero es que eso nunca lo hemos tenido nosotros, ni lo seguimos teniendo. Entonces me parece que habría también que repensar la tesis mayoritaria en el seno del tribunal, según la cual no cabe adoptar medidas cautelares. Bueno, son tres temas: control de convencionalidad, control del derecho de la Unión, medidas cautelares, en relación con los cuales creo que el tribunal no ha sabido encontrar, digamos, la respuesta más adecuada, y que junto con otros temas, si se afrontaran con corrección, pues el tribunal encontraría quizás su posición en el sistema, que creo que en estos momentos no tiene. Eso, insisto, en un planteamiento de un mundo distinto del nuestro, en que el Tribunal Constitucional no es el que tenemos, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, pues pueden ustedes un poco seguir la escuela judicial, que es una valoración que tiene por algo. Además es una fortuna también por todos los ponentes de la mesa anterior, como ahora por Antonio y Víctor, y los que vienen después, que se está grabando el acto, y bueno, yo estoy convencido que le echaré un vistazo, porque seguro que algún detalle se me ha pasado. No vamos del todo en tiempo, aunque tampoco vamos muy mal, y como siempre digo, pues hay otra mesa, otros ponentes que merecen todo nuestro respeto. También es verdad que la esencia de estas jornadas es dar la posibilidad de participar o efectuar apuntes. No quiero, por lo tanto, privar de ello. He visto que Antonio ha estado tomando apuntes, no sé si quería decir algo o no, porque he visto que has tomado apuntes, o alguno de los asistentes, si quiere intervenir, pues de manera breve, por favor, pues sin ningún problema. Simplemente para agradecerle que haya hablado del voto particular mío, claro. Hablando de votos particulares, voy a desvelar una conversación privada, que espero que no le moleste a Jaime, que tuve con él hace unos meses. Yo estaba en la Junta Electoral en este caso en Albacete, hice un voto particular a favor de un partido y tal, y hablé con él, un poco para exponerle mis dudas y demás, y me dijo: me preocupa que últimamente estoy bastante de acuerdo con los votos particulares, o leo muchos votos particulares con los que estoy de acuerdo. No sé si te acuerdas, Jaime, de eso, ¿no? Pues hoy fijaos que han salido un montón de referencias a los votos particulares, que hay jueces y magistrados a los que incluso no les gustan. Se ha planteado alguna vez si se deberían eliminarse. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Bueno, cada uno tendrá, me parece muy sano
que se pueda discrepar de la decisión mayoritaria que toma un tribunal, porque muchas veces pues, pueden convencernos más. Bueno, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien más? Sí, adelante. Claramente tengo una duda. Aquello que decían. El tema de qué parte del derecho de la Unión Europea hay que integrarlo en el bloque de constitucionalidad es muy difícil. O sea, creo que hay que pensar mucho. No puede ser una cosa automática de decir cada vez que tenemos alguna norma europea relevante, eso lo metemos en el paquete constitucional y así el Tribunal Constitucional se tendría que pronunciar. Digamos, tiene algún sentido mantener una cierta distancia entre el juicio de constitucionalidad y el juicio de europeidad. Pero claro que hay conexiones y la gran pregunta es cómo definir el punto de encuentro. Entonces yo eso no lo he pensado. Pero donde sí tengo ideas un poco más firmes es que esa distinción tan radical entre validez y aplicabilidad, bueno, está bien provisionalmente, digamos, pero es para mí un ejemplo de un cierto conceptualismo, que los europeos somos muy conceptualistas ahí, ¿no? Vamos a ver, a mí me parece contrario a lo que de hecho ya está ocurriendo. El Tribunal Supremo Español ha invalidado reglamentos por contrarios al derecho de la Unión Europea. Entonces, por tanto, no es solo un problema de aplicabilidad al caso, es un problema de validez, ¿vale? Tiene obligación el Estado de extraer de su ordenamiento jurídico cualquier norma contraria al derecho de la Unión. No basta con saber que el juez inaplicará la norma al caso concreto. Por razones de seguridad jurídica, también debe el legislador eliminar formalmente del sistema aquella norma que es contraria al derecho de la Unión. Bueno, si esto es así, se abre un cierto espacio para que haya mecanismos judiciales en virtud de los cuales se expulse por inválidas aquellas normas nacionales que son contrarias al derecho de la Unión. Se dice, bueno, es que a veces no hay una nulidad total, porque es una contradicción solo para cierto tipo de supuestos. Por ejemplo, cuando hay vínculo comunitario, bueno, ningún problema, ya existe ya la categoría de la nulidad parcial. Es decir, no hace falta irse a la mera inaplicabilidad para sostener que el choque entre norma nacional y norma europea puede ser un choque que no es total, sino parcial, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, ha servido esta distinción, bueno, hasta cierto punto hay algo de verdad en ella, pero me parece que exageramos la diferencia entre una cosa y la otra. Pero la pregunta difícil es la primera, efectivamente. Sí, muy brevemente. Vamos a ver, yo no he entrado en el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero ahí se ha construido una especie de derecho fundamental, poniendo en relación el artículo 15 con el artículo 10.1 de la Constitución, el tema de la dignidad humana, el derecho a la autodeterminación de la mujer, de tal manera que con esa construcción muy similar a un derecho fundamental que no está contemplado en la Constitución, cualquier norma posterior con rango de ley orgánica podría contradecir esa doctrina del Tribunal Constitucional. Una ley que restringiera el aborto, incluso que lo suprimiera, conforme a esa doctrina sería inconstitucional, a pesar de que como tal derecho no viene reconocido en la Constitución como derecho fundamental. Y el otro, en el caso de la eutanasia, lo que dije es que lo que se había generado ahí era un derecho instrumental, prestacional, y de tal manera que otra ley que restringiera o que suprimiera es decir, que los medios públicos, digamos los servicios públicos, garanticen el ejercicio de este derecho de eutanasia, que lo suprimiera ese derecho, de tal manera que el que quisiera ir por lo privado fuera, pues podría contradecir la doctrina del Tribunal Constitucional. Simplemente quería decirte, en lo de las medidas cautelares, hubo un auto, el último auto que puse yo en el Tribunal Constitucional, que fue nada menos que suspender cautelarmente la tramitación parlamentaria de una ley orgánica. ¿No? O sea, que ni siquiera la ley era. Y bueno, alguien dijo por ahí que habíamos dado un golpe de Estado. Muy bien. Pablo, gracias por la pregunta. No la había pensado, pero lo estoy pensando mientras me haces la pregunta. Yo creo que, efectivamente, o sea, la distinción es entre tratados internacionales en materia de derechos humanos y los que no, pero esto es una manera provisional de distinguir. En realidad puede en un tribunal, en un tratado ordinario, haber una norma ius fundamental. Entonces ahí entraría en operación
el modelo concertado. Por cierto, me olvidé decirlo en mi exposición, que la propuesta que yo he hecho de concentrar en el Tribunal Constitucional el juicio de compatibilidad entre la norma española y el Convenio Europeo de Derechos Humanos está, por ejemplo, aceptado en Italia. En el año 2007 el Tribunal Constitucional italiano dictó una serie de sentencias diciendo el choque entre ley italiana y Convenio Europeo de Derechos Humanos es un choque con la Constitución italiana. Yo creo que eso es muy sensato y es un ejemplo que deberíamos seguir. Pero la respuesta sería sí, puede en un tratado ordinario haber una norma ius fundamental. Sí. Muy bien, pues muchas gracias.